intervención en nombre de Grupo Convergencia y Unión. Señor Pérez Macías tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Nuestro grupo presentó 50 enmiendas a esta ley, ¿no? Que quiero recordar. Su nombre es Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal. Y no presentó enmienda a la totalidad por cuanto le parecía que de entrada el documento era un documento sobre el que se podía trabajar. Después de unas semanas de intenso trabajo, creo que puede concluirse que este intenso trabajo que nuestro grupo ha llevado a cabo conjuntamente con otros grupos de la Cámara y con el propio Gobierno ha dado sus frutos y me van a permitir que, para relatar un poco la versión de Convergencia y Unió de este trabajo, me remita de entrada a la intervención que hice con motivo de la discusión del debate sobre la enmienda a la totalidad. Decía en aquel momento que para nosotros había tres objetivos que la ley debía garantizar. En primer lugar, los derechos de los usuarios. De hecho, es una ley sobre los derechos de los usuarios y, básicamente, muy íntimamente unido a este concepto, lo que es el concepto y la definición de servicio postal universal, que en definitiva constituye una obligación de servicio público y, por tanto, constituye también una garantía de servicio público a prestar a los usuarios. Tanto era el primer elemento que focalizaba la atención, repito, desde el propio título de la ley. En segundo lugar, la ley habla del mercado postal. Bueno, hay que abrir el mercado postal y hay que crear un mercado postal, ¿no? Lo decía muy bien el señor Velotti. Y un mercado postal pues puede abrirse, puede constituirse de muchas maneras, ¿no? Un mercado absolutamente libre, un mercado sin restricción alguna, un mercado en el cual desde hoy mismo pudieran intervenir absolutamente todos los operadores públicos, privados, estatales, internacionales, etcétera, etcétera. Sería una opción. Otra opción sería un mercado con más o menos regulación, como son la mayoría de los mercados existentes por otra parte. Por tanto, había que acertar un poco en la definición de cuál era estas reglas de juego que establecíamos para el mercado postal. Y para ello teníamos un elemento muy importante a tener en cuenta, el tercer elemento, en orden, pero no en importancia, que era que en estos momentos hay una empresa que es de todos, porque es pública, Correos, con unos más de 60.000 personas trabajando, con unas capacidades importantes, con una gran difusión en el territorio. Los que provenimos de un mundo rural nos gusta lo de que las empresas estén absolutamente repartidas hasta el último confín, no más del imperio, ¿no? Pero del Estado de las autonomías, ¿no? Hasta el último confín del Estado de autonomías, ¿no? Bueno, pues todo esto es un activo importantísimo. La fuerza del trabajo de estas 60 y pico de mil personas, todo esto es algo que tiene un gran valor y que a nuestro juicio no convenía en ningún caso desaprovechar. Antes, al contrario, la ley también debía crear el marco, pero también el incentivo para que, sobre todo los directivos de esta empresa, pero del primero al último de los operarios, se sientan vinculados y motivados para competir en este nuevo mercado. Estos eran, a nuestro juicio, los objetivos de la ley. Como siempre, entre los objetivos puede haber contradicciones y nos toca a nosotros resolver hasta dónde arbitrar estas contradicciones. Y esto es lo que nosotros hemos intentado hacer a través de la presentación de estas 50 enmiendas, de las cuales no es ningún secreto, puesto que la mayoría de grupos creo que hemos hecho lo mismo. Hemos escuchado a los distintos sectores, desde los sindicatos de la empresa hasta los sectores incipientes del incipiente mercado liberalizado y los propios organizaciones de consumidores y usuarios y especialmente las organizaciones municipalistas que representan sobre todo los pequeños municipios que están muy preocupados por cuanto el servicio postal universal tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos del mundo rural.
Y de estas 50 enmiendas, pues finalmente se nos han aprobado directamente 6, creo, y se han consensuado una gran mayoría, creo que son unas 30, ¿no? De manera que solo 14 han sido totalmente desestimadas. Es evidente que en toda transacción hay un sacrificio, que nuestras posiciones óptimas pues no han quedado refrendadas, pero yo quiero decir también que la discusión muy franca que se ha tenido se ha avanzado positivamente. A veces uno defendía A, otro defendía B y veíamos que en la Z estaba la buena solución, ¿no? Y por tanto a ella hemos llegado. Por tanto, yo quiero en este sentido manifestar que a pesar de que en algunos temas pues nosotros hubiéramos querido ir más allá, matizar algunas cuestiones, pues se han llegado a buenas transacciones reflejadas en el trabajo de la ponencia. Algunas de las cuestiones que yo creo que se han mejorado. En primer lugar, derechos de los usuarios. Bueno, yo creo que se ha precisado bastante bien las obligaciones de recogida y de reparto del correo en el mundo rural. Yo creo que la solución encontrada pues es una buena solución, mejora el texto inicial y es una buena garantía de los derechos de los ciudadanos de este mundo rural en relación a la prestación del servicio postal universal. Creo que aquí hay aportaciones de muchos grupos, de varios grupos, muy positivas. Segunda cuestión que creo que se ha enfocado es los aspectos de funcionamiento del mercado. El funcionamiento del mercado creo que hemos reforzado el papel de la Comisión Postal, que es quien tiene que arbitrar, como todas las comisiones, como todos los entes reguladores, y en este sentido me parece que ha habido también avances muy sustantivos en aspectos que ya sabemos, como sucede con todos los mercados regulados, que van a despertar conflictos. En estos aspectos, pues hemos garantizado una intervención por parte del ente regulador. Me parece que este es un elemento francamente positivo que el texto ha mejorado de forma muy importante. Y creo que también hemos hemos salvaguardado de forma importante la capacidad de Correos como empresa para poder competir. Le hemos puesto, si me van a permitir la expresión, a Correos en una especie de situación de tensión competitiva. Es decir, le hemos dicho a Correos, hay que espabilarse, señores directivos de Correos, señor ministro de Fomento y todo el grupo Fomento, hay que espabilar, hay que prestar una gran atención a que Correos sea una empresa muy competitiva. Y por tanto yo creo que la ley también, a través de muchas transacciones, se han introducido aspectos que conllevan que Correos deba ser una empresa con estrategias, con buenas estrategias y con tácticas muy ágiles, ¿no? También usando palabras del señor Velotti, ¿no? Yo creo que todo esto conforma también una mejora en el aspecto de la salvaguarda de esta empresa y de desear que esta empresa pueda, en el nuevo marco, ejercer un papel muy, muy importante. Voy acabando, señor presidente. Lo decía en el pleno del Congreso y lo reitero, ¿no? La sensación del servicio de correos por parte de los ciudadanos es que es, siempre con algunas dificultades, es un buen servicio. Es un buen servicio. Es un servicio en donde se ha avanzado. Es un servicio donde se han introducido novedades tecnológicas importantes. Es un servicio donde la atención al público ha ido mejorando notablemente estos últimos años, ¿no? Y, por tanto, la ley debe coadyuvar a que esto continúe. Es decir, que este servicio que no empeore por descontado, ¿no? Pero sobre todo que continúe mejorando y garantizando plenamente este servicio postal universal y todos los servicios postales. Creo que del trabajo de esta comisión pues sale la ley reforzada. En ese sentido, nuestro grupo ya retiró las enmiendas que no fueron aceptadas y, lógicamente, va a dar apoyo al texto de la ponencia con las pequeñas enmiendas técnicas que se han introducido o que se propone introducir en comisión. Quisiera agradecer de forma muy especial la buena disposición del equipo directivo del Ministerio, el señor subsecretario, y de los diputados, señor Simancas y Romà Ruiz, que creo que han facilitado la labor de entendimiento entre todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Macía. A continuación.